Hola, profes. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende cuando estén viendo este video. Bueno, es un placer comunicarme con ustedes para poder hacerles llegar la encuesta que hemos hecho a los estudiantes sobre la educación virtual y estas 2 semanas que hemos estado trabajando de esta manera y bueno, agradecerles todo el trabajo y el empeño que han hecho ustedes, pero también nos parecía importante ver qué es lo que nos comentaban los estudiantes para poder mejorar. En esto no tiene el sentido de ninguna manera de echar en cara absolutamente nada, todo lo contrario, sino de poder decir, bueno, cómo tenemos que mejorar o en qué tenemos que mejorar nuestra propuesta, conociendo la realidad del estudiante que tenemos. Nos llevamos una sorpresa muy grande porque el día sábado colocamos las encuestas. A los 5 minutos de haber colocado las encuestas ya habíamos tenido 34 respuestas de estudiantes, con lo cual vemos que hay mucha preocupación. Y al día lunes, es decir, habían pasado 2 días, ya teníamos 229 y se seguía aumentando mientras yo iba haciendo el PowerPoint. Seguían llegando y llegando respuestas, así que me parece que está buenísimo que los estudiantes participen de esta manera y nos hagan llegar lo que ellos ven a veces con preocupación acerca de las clases virtuales y la necesidad imperiosa que tienen ellos de seguir estudiando, cursando, el interés que hay en seguir cursando, estudiando, y eso es absolutamente loable y rescatable de esto que estamos diciendo. Así que les voy a compartir los resultados de esta encuesta y vamos a sacar algunas conclusiones para poder ir mejorando nuestras clases y nuestra propuesta durante este tiempo que dure la educación virtual, que creo yo no va a ser breve, por lo que vamos viendo cómo se va desarrollando esta pandemia. Bueno, la primera pregunta que le hicimos a los estudiantes si habían podido acceder a la educación virtual, vemos que hay un gran porcentaje que pudo acceder en la totalidad de los espacios, 58,4%. Después tenemos en el 80% de los espacios el 19,5%, que sumado a ambas realidades, digamos, en la totalidad de los espacios y en el 80% de los espacios, estamos llegando casi al 80% de haber podido llegar a todos los estudiantes, así que eso nos pone muy, muy contentos, a pesar que tenemos realidades que no han podido acceder, como el caso, hay un estudiante que dice que no ha podido acceder en ningún espacio, ese es el 0,4% que nos da, y bueno, eso tenemos que ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado para poder acompañar, pero esta primera respuesta nos da mucho ánimo, nos da aliento de que al menos estamos llegando a los estudiantes que han respondido la encuesta y eso es muy, muy importante. Bueno, le preguntamos habitualmente de qué manera siguen el cursado, porque esto nos parece importante entender cuál es el medio que a ellos les resulta más asequible. Podían marcar más de uno, con lo cual nos da la pauta de que muchos estudiantes siguen en la materia en distintas plataformas, de distintas maneras, y esto va a ser importante en la conclusión que saquemos al final. Fijémonos que el WhatsApp ocupa el 98,2% del seguimiento de las clases, un dato no menor, es decir, casi la totalidad de los estudiantes que respondieron la encuesta, la clase la siguen por WhatsApp. Y a esto le añaden los otros elementos, que puede ser el aula virtual del instituto, el 25,7%, o el Classroom, que es una herramienta que muchos de ustedes han utilizado con éxito, el 35%, pero esto siempre, fíjense, está acompañado por el WhatsApp, el correo electrónico, que está muy unido esto al Classroom o al aula virtual, el Facebook hoy de mucha menor manera, y siguen muchos de ustedes que han utilizado estas plataformas como Zoom o como Skype para poder comunicarse con sus estudiantes a través del video, pero esto vamos a ver que si bien ha tenido casi un 20% de comunicación, hemos tenido algunos inconvenientes, se manifiestan los estudiantes al final algún inconveniente con respecto a esto. Esta diapositiva es muy importante que la tengamos presente
por los datos que estamos recabando aquí y por cómo aparece el WhatsApp como la herramienta fundamental en esta instancia de cursado. ¿Qué dificultades tuvieron al momento de las clases virtuales? Y aquí también vamos a tener una conclusión al final que es muy importante. Fíjense que el 44,7%, casi el 50% de nuestros estudiantes nos manifiestan que las explicaciones que hemos dado, digamos, al momento de dar los trabajos prácticos, las actividades, no han sido suficientes. Es un porcentaje bastante grande, y también es muy grande el porcentaje que dice que las actividades no se corresponden al tiempo de clases. Es decir, uno tiene 4 horas de clases y de repente estoy teniendo actividades mucho más grandes, que abarcan mucho más del tiempo de cursado, y esto, supónganse un estudiante que está teniendo de repente al mismo tiempo 9 o 10 espacios que cursar. Si todos se ven sobreexcedidos, sobrepasados, evidentemente la dificultad comienza a ser muy grande. Esto como fundamental. Después tenemos un porcentaje casi del 24% que dice que hay superposición de horarios, es decir, que a lo mejor un profesor se está comunicando al mismo tiempo que otro, y entonces el estudiante no sabe en qué momento seguir una clase. En esto seamos respetuosos del horario, y si llevamos un acompañamiento virtual que no corresponde exactamente al horario que tenemos nosotros, bueno, tengamos esa condescendencia, que si hay otro profesor, no colocarnos al mismo tiempo, simplemente. También es importante que tenemos el 19% de los estudiantes manifiestan que no han tenido dificultades. Esto también es un dato valioso al momento de la devolución de las encuestas que nos están dando, porque es un porcentaje alto que nos habla que no ha tenido dificultad, y nos alienta a que las clases se están dando de buen modo, a pesar de las otras dificultades que se manifiestan, que tampoco son menores, porque es un 80% que sí ha tenido algún tipo de dificultad. Bueno, las dificultades técnicas, esto también es muy importante marcarlo, porque nos pone en la realidad de nuestros estudiantes, que es absolutamente, no podemos compararla con otras realidades de la provincia, no puedo comparar con otras. Por ejemplo, el otro día alguien me comparaba el cursado nuestro con lo que hacen en la Universidad de Congreso, y evidentemente no tenemos punto de comparación en absoluto entre la realidad de un estudiante y la realidad de otro. Desgraciadamente el COVID-19 ha puesto de manifiesto, de relevancia, también estas desigualdades sociales que existen a lo largo de toda la provincia. A nosotros nos toca trabajar con un perfil de estudiante que está ubicado en un parámetro bastante bajo en cuanto al acceso que tiene a Internet. Por ejemplo, el 18,8% nos manifiesta que no tiene conectividad en la casa de Internet. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y bueno, ahí tienen el 42,8% que dice que solamente tiene conectividad de Internet desde el teléfono. Imaginemos esto, que muchos no es por un abono mensual, sino a través de la carga de una tarjeta prepaga, y entonces esto significa que el paquete de datos que dispone para Internet no es bueno. Algunos tienen en ese paquete de datos el WhatsApp gratuito, entonces esto permite que todos los archivos que enviemos por ese medio a ellos no les signifique costo. Y imaginemos que cualquier otra herramienta como el Zoom, que nosotros le estemos pidiendo a los estudiantes, le consumen gran cantidad de datos, y para colmo son aplicaciones que consumen mucha cantidad de datos. Ojalá fuera una aplicación que no consumiera, pero al transmitirse video, evidentemente la cantidad de datos, el tráfico que hay por internet de esa aplicación es muy grande, y les consume casi todo el paquete de datos. Esto también tenemos que tenerlo presente, porque casi la mitad de nuestros estudiantes tienen conectividad solo por el teléfono. Algunos tienen conectividad, pero les funciona muy, muy mal, y solo el 23% tienen conectividad a Internet.
Las otras dificultades que manifiestan ahí en un 8,3%, que no son menores, es la dificultad que por ahí estamos experimentando mucho de nuestro personal, es que no tienen los conocimientos para acceder de modo virtual a las aulas. Entonces esto también implica todo un aprendizaje y un desarrollo de capacidades que no se tienen y que nosotros como docentes a lo mejor tampoco la tenemos, y entonces aquí se hace un barullo bastante complejo de superar. Bueno, ¿qué herramienta digital utilizan para estudiar? Este dato nos parecía muy importante porque evidentemente la herramienta que uno necesita para estudiar es lo que te acompaña, y aquí vemos que casi un 40% tiene un teléfono celular muy básico. Esa es la herramienta que tienen de uso. Un teléfono celular bueno estaríamos en el orden del 46,4%. La computadora con conexión a internet el 36,5%. El 22% estaría reflejada ahí con una netbook de Conectar Igualdad. Y un 10% casi de nuestros estudiantes no tiene herramienta digital, es decir, necesitan hacer el trabajo a mano. Y esto es importante recalcarlo porque lo tenemos que tener en cuenta en nuestro grupo de estudiantes. Seguramente habrá algunos que nos van a poder subir el trabajo o enviar el trabajo, pero ese trabajo no va a estar hecho de manera digital porque no cuentan con una computadora. No pueden pasarlo y entonces nos lo van a hacer a mano. Tengamos en cuenta esto, nos lo mandarán por foto, pero es importante tenerlo. Es decir, tenemos, viendo la diapositiva anterior, marquen estas dos cosas: dificultades técnicas de conectividad en su casa, más una herramienta digital pobre para seguir nuestro cursado. Eso lo tenemos que tener presente a la hora de los tiempos que le vayamos dando a nuestros estudiantes para hacer las tareas y los trabajos y el acompañamiento que necesitan. ¿Cómo calificarían? Le preguntamos las clases que se han dado de modo virtual. En un 7,3% las califican de excelentes. Muy buenas las califican en un 21,5%, o sea que tenemos un porcentaje de casi el 30% de clases muy buenas que se han dado de modo virtual, y esto es otro dato alentador. De buen modo las clases en un 38,2%, fíjense que es el núcleo más grande de respuestas que nos consideran buenas las clases, y después también un núcleo similar de respuestas que han sido regulares, y ni hablar de las malas, que tenemos un 3% de clases malas y un 0,9% de clases muy malas. Son porcentajes pequeños, pero bueno, están dentro de la calificación que nos han dado acerca de nuestras clases virtuales los estudiantes. De todas maneras, el dato es alentador. Si ustedes suman las clases excelentes, muy buenas y buenas, estamos teniendo un buen nivel de clases, aunque debemos evidentemente mejorar en ellas. Después le hicimos dos preguntas fundamentales que son más de orden cualitativo, no cuantitativo, y que van a tener un núcleo de trabajo importante. ¿Qué sugerencias nos darías para mejorar nuestras clases virtuales? Es decir, ellos mismos que nos sugieran en qué tenemos que mejorar, y si han tenido dificultad en algún espacio, que nos cuenten lo que había pasado, y recordándonos el espacio y la carrera. Bueno, esto nos ha dado varias respuestas importantes que quiero compartirlas, y que tiene que ver un poco con lo que necesitamos darle a nuestros estudiantes. En primer lugar, lo que yo le dimos como título esto de mediación pedagógica, donde los chicos señalan que deberíamos explicar las clases antes de enviar un trabajo. Es decir, fíjense, parece una soncera, pero te estoy enviando un trabajo para hacer una actividad. Esa actividad necesita la mediación pedagógica, es decir, te tengo que explicar qué es lo que yo quiero realizar o qué objetivo tengo con esta actividad. Esto parece elemental, pero no lo hemos tenido en cuenta, y a lo mejor el estudiante se encuentra con un documento de Word o un documento en PDF donde está explicada la actividad de modo escrito, pero necesitaría el acompañamiento de un pequeño video, un pequeño audio, donde uno les diga: miren chicos, yo quiero que consigamos tal cosa, este es nuestro objetivo en esta clase. Algo a lo mejor simple, pero que esté orientando al estudiante
acerca de lo que queremos lograr con esta clase que estamos mandando, esta actividad que estamos enviando a través de un texto. Nos dice, ellos mismos nos sugieren, fíjense, que sean videos, que sean audios a través de WhatsApp. A lo mejor que no les llegue la actividad directamente por el aula virtual o el Classroom, sino que esa mediación esté dada anteriormente a través del WhatsApp. Esto nos lo piden y mucho. Esta es una respuesta que ha estado repetida muchas veces. Que expliquen más las actividades. Fíjense, esto también es importante, que amplíen el desarrollo de los temas y que nos den mayor tiempo de entrega. Esto ahora lo vamos a ver. Y tengan en cuenta que el material que enviamos muchos los tienen que leer desde el teléfono. Entonces veamos lo que enviamos, el tipo de letra, un montón de cuestiones. Ustedes imagínense que tengan un teléfono pequeño, con pantalla pequeña, y que tienen que leer ahí un trabajo. Bueno, esto nos va a dar toda una... nos va a permitir mejorar muchísimo. Y algo que yo le llamé, casi como en la anterior diapositiva, llamábamos la mediación pedagógica. En esta diapositiva vamos a llamar tiempo, espacio, empatía, porque tiene que ver con esto de entender la actividad que yo estoy enviando, cuánto tiempo ustedes piensan que les lleva al estudiante desarrollarla. Y en este tiempo, espacio, tengamos en cuenta esto, el espacio, porque a veces yo tengo que responder la actividad como nos explica aquí una estudiante que es mamá, y otro estudiante que está trabajando, de que a veces están compartiendo la computadora con el trabajo que están haciendo sus hijos en el mismo espacio, porque no hay otro espacio en la casa, entendamos esto, y al mismo tiempo están trabajando el hijo, está trabajando la madre. Esto como nos pasa a nosotros. Yo en este momento tengo a mi hijo trabajando en la computadora y yo estoy trabajando acá con ustedes, y entonces hay como una especie de saturación. Entonces tiempo, espacio, y algo que me llamó la atención porque lo pidieron así directamente, es que tuvieran empatía y paciencia con nosotros. Dice que nos tengan empatía y que nos tengan paciencia. Qué lindo, ¿no? O sea, cuando uno pide, no está negando lo que pasa con el estudio, pero te estoy pidiendo que me entiendas o que me comprendas en la situación en la que yo propiamente estoy. Y miren otras cosas también bonitas que han puesto los estudiantes, tanto los docentes y los alumnos nos está costando adaptarnos, dicen ellos, y creo que es cuestión de tiempo, ordenar las cosas en casa para tener nuestro propio espacio, es decir, que ellos mismos nos están alentando a que es posible, a que se puede. Aquí esto que dice que tengan en cuenta que hay muchas madres cursando las carreras, que tienen que seguir realizando las tareas domésticas, atender a los hijos, su escolaridad, etc. Bueno, ahí lo tienen para que lo puedan leer, y que los profes sean un poco más pacientes. Esta es otra cosa que nos piden, como decíamos recién. Bueno, escuchando a nuestros estudiantes y escuchándolos también a ustedes los docentes, no rompamos la máquina, no la destrocemos, aunque a veces nos puede llegar a dar ganas, sino simplemente qué pediríamos a través de la institución que les estamos pidiendo en este tiempo. En primer lugar, algo que no me voy a cansar de repetirlo y de hacérselos llegar de todas las maneras posibles, es tener un grupo de WhatsApp con los estudiantes en nuestra propia aula, en nuestro propio espacio, porque es el modo en que ellos lo que saben, es lo que saben hacer, es la herramienta que saben utilizar. Entonces, como es ir desde lo que saben a lo que no saben, ya vamos a llegar a poder trabajar en aulas virtuales, vamos a llegar a poder trabajar en Classroom, en tener un aula virtual en nuestra propia institución y llegar a todos los alumnos. Ojalá podamos llegar a eso, es lo que todos ansiamos y necesitamos y pedimos. Pero la herramienta que tienen ahora, en este momento, en estas circunstancias, es el WhatsApp. Así que en eso yo les voy a pedir que todos los docentes tengan el grupo de WhatsApp con los estudiantes y que ahí hagan esta primera mediación que ellos nos están pidiendo. Y desde ahí pasemos a las otras plataformas, eso con total libertad. Pero partamos de lo que ellos saben, de lo que ellos conocen, para poder llegar a lo que ellos no saben y a lo que ellos no conocen, y poder ir adquiriendo así la capacidad que necesito para seguir el cursado virtual. Esto yo se los pido de corazón, y
y es algo que no voy a transigir, que necesitamos por favor que lo usemos y que lo hagamos. Esto nos permite el número 4, que es un seguimiento personalizado del estudiante. Podemos seguirlo al estudiante personalizadamente desde su participación en el grupo de WhatsApp. Y el número 2 y 3, que es una actitud, fíjense, nos están pidiendo una actitud los estudiantes. ¿Qué actitud quieren del docente? Empatía, aprender a ponernos en el lugar de ellos, y paciencia. Yo creo que en esto vamos a tener que llenarnos todos de mucha paciencia, de empatía y seguir avanzando. Cada paso que avancemos es muy importante. Y por eso termino con ese punto 5, que es lo que necesitamos aprender todos, seamos de la especialidad que seamos, vengamos de un profesorado, vengamos de una ingeniería o de una carrera profesional que no esté relacionado con la docencia. Esto es algo muy importante que vamos a pedir, que es la mediación pedagógica, es decir, lo que yo estoy dando, la bibliografía que yo estoy dando, necesita estar mediada. Lo pedíamos, ¿se acuerdan?, en las reuniones de carrera a inicio de año, de modo presencial. ¿Cuánto más lo tenemos que pedir de modo no presencial, de modo virtual? La mediación pedagógica es fundamental. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan seguido hasta este momento del video. También estamos todo el equipo directivo, todo el equipo de gestión, a la escucha de todas las sugerencias que ustedes tengan para con nosotros. Estamos tratando de acompañarlos de la mejor manera que esta situación nos permite, y les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo, muy, muy agradecidos por todo el esfuerzo que están haciendo. Así que bueno, seguiremos en contacto, les mando un gran saludo y gracias por escucharme y compartir este video.